Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Como ustedes saben, hemos, como grupo parlamentario, estado participando muy activamente en el debate de las iniciativas sobre la reforma de las telecomunicaciones. Hemos hecho públicas nuestras diferencias, hemos criticado a fondo la iniciativa presidencial por separarse de lo que establece la Constitución, y como parte del trabajo legislativo se organizaron los foros. Dentro de los foros ha habido debate y nosotros hemos querido solidarizarnos con los trabajadores del Sindicato de Telefonistas y la UNT por lo ocurrido en los foros y por la posición que ellos representan. Entonces hemos invitado a su dirigente, a Francisco Hernández Juárez, a que nos acompañe para que él haga la declaración correspondiente. Adelante, Francisco. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a mis compañeros senadores de la fracción parlamentaria del PRD la solidaridad que expresaron a los trabajadores telefonistas por a mí me parece desafortunado encuentro que tuvimos con quien estaba presidiendo el foro, el exsecretario de Trabajo, Javier Lozano, por pues expresarse en contra de la posición que nosotros ahí planteamos. Creíamos que el sentido de los foros era precisamente plantear nuestra opinión sobre la ley que se estaba presentando. No sabíamos que para participar había que venir a decir que estábamos a favor, a decir que estábamos de acuerdo con las propuestas que se presentaban en esta iniciativa. Creímos que era un foro abierto, plural, incluyente, pero pues como expresé mi desacuerdo con la iniciativa, con el propósito de reeditar en esta ley secundaria de telecomunicaciones la ley Televisa, que se rechazó por la Suprema Corte después de que inclusive había sido aprobada por el Congreso. Bueno, me parece que su molestia lo llevó inclusive a descalificar mi intervención, a criticar mi participación como dirigente sindical, a comentar que no había contestado las preguntas y que no había propuesto nada, cosa que me parece no era el sentido de la propuesta. Yo quiero dejar claro que sí contesté las preguntas, que sí hay propuestas, y le voy a hacer una pequeña síntesis al senador Lozano para que pues de esa manera pueda entender más claramente lo que le estoy presentando y de esa manera no se moleste. Si dije que en esta iniciativa están tratando a la empresa peor que como trató Hugo Chávez a Teléfonos allá en Venezuela, bueno, fue simplemente por hacer notar que los términos fueron más agresivos, pero bueno, quiero señalar, reiterar nuestro rechazo a esa iniciativa, agradecer la solidaridad a los senadores del PRD por esta pues desafortunada situación que se presentó en el Congreso y manifestar mi respeto y mi compromiso con el Senado, porque sé que va a trabajar por hacer de esta iniciativa una verdadera plataforma para el desarrollo del país. Y si no fuera así, pues ojalá se hagan las gestiones que desde el Congreso sea posible, como la punto de constitucionalidad o la controversia, lo que proceda, todo en la vía de la ley, por la vía legal, de manera pacífica. Y bueno, ese era el propósito de estar hoy aquí con ustedes para expresar nuestra opinión. Gracias, muy amables. Como ya se mencionó, la fracción del PRD es solidaria con las y los trabajadores del Sindicato de Telefonistas. En este caso, para esta empresa, como hemos sabido, bueno, se le marcan una serie de lineamientos que van a afectar
a las y los trabajadores. Entonces, en este tema nosotros estamos solidarios con ellos. Pero también, por supuesto, el condenar, el señalar que no es un comportamiento digno del Senado el que por parte del presidente de la Comisión de Comunicaciones pues esté reconviniendo, se esté incluso agrediendo a quienes participan en los foros. Los foros no son de un senador, no son del presidente de una comisión. Todos los foros que se hacen en el Senado son del Senado de la República. Por lo tanto, nadie puede ser o pensar que es su foro. Y así como pedimos respeto cuando vienen los invitados, respeto al Senado, pues también tenemos que darles respeto. Hubo una actitud por parte del senador Javier Lozano, lamentable, ha motivado incluso un comunicado de nuestro coordinador, senador Miguel Barbosa, que hace un rato se leyó justamente en tribuna, reconviniendo esta actitud del senador, no solo con el sindicato de telefonistas, sino con todos aquellos invitados que mostraban diferencias con la iniciativa de ley de telecomunicaciones que hemos recibido. Entonces, bueno, pues es nuestra solidaridad con Hernández Juárez, con el sindicato y con las y los trabajadores de teléfonos. Sí. En un momento más vamos a tener una conferencia de prensa como grupo parlamentario en relación a esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión y la ley del servicio público. Por parte del PRD queremos refrendar nuestra plena solidaridad con las y los trabajadores telefonistas en revisar a fondo la ley para que no haya artículos que puedan afectar una fuente tan importante de trabajo. Y en un momento nos vemos para los puntos en concreto de esta ley. Yo quiero preguntar algo. Aprovechando que está aquí, que está Francisco Hernández Juárez. Sí, le quiero preguntar, porque usted ese día en su intervención decía que Teléfonos de México ya le pidió revisar a la baja el contrato colectivo. ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso? Sí, en efecto, haciendo un estimado de lo que significa esta confiscación, es decir, apropiarse de los bienes de la empresa para ofrecerlos gratis, lo que significa la caída de ingresos por costos de interconexión, lo que significa la desaparición de larga distancia, lo que significa el control de los precios, tiene un impacto de alrededor del 15% de los ingresos de la empresa. Y bueno, la empresa, previendo ese posible escenario, pues está calculando cómo evitar ese costo económico y pues una primera idea que le surge, ya lo presenta de inmediato, es hacernos un pliego petitorio, regularmente en una revisión de contrato. El que presenta el pliego petitorio es el sindicato, los trabajadores, para ver qué salario pueden lograr de aumento y qué beneficio pueden sacar en sus nuevas prestaciones. Ahora la empresa nos presentó un pliego petitorio pidiéndonos reducir varias de nuestras prestaciones, inclusive incluyendo la propia jubilación de entrada, sin saber todavía con exactitud cuál va a ser el impacto final. Como ya estamos en medio de nuestra negociación y el vencimiento es el 25 de abril, pues ya estamos en ese problema frente al efecto, todavía sin concluir, de la ley secundaria de telecomunicaciones. ¿Pero qué en concreto de jubilaciones? ¿Qué pretende? Que se aumente la edad de jubilación de 60 a 65 años, que se aumente la edad de retiro, es decir, que se ponga inclusive por encima de la ley del Seguro Social las condiciones de jubilación, con lo que dejaría de ser ya una prestación pues que el contrato colectivo supuestamente mejoraría. ¿Y no está hablando de recorte de personal o algo así? No por el momento, pero si
la empresa va a querer dejar de estar en falta, una medida posible que ya me imagino que está considerando es dejar la telefonía rural y la telefonía pública fuera de su responsabilidad, con lo que automáticamente entraría en el porcentaje de menos del 50% y ya no estaría sujeta a más sanciones como las que ahorita nos están planteando. Le pregunta a Berta Becerra del Sol de México. Señor Hernández Juárez, ¿nos podría cuantificar este 15% de los costos por una parte? Por la otra, ¿cuándo van a presentarle ese resumen al senador, Yo calculo que entre mañana más tardar, quiero enviar al Senado un resumen de las propuestas que presentamos en el documento que leí en la Cámara de Senadores. Se lo voy a mandar subrayado con marcador para que lea que sí hay propuestas y pues a mandarle del diccionario qué dice confiscación y lo que tiene que ver con los subsidios, porque me preguntan que qué pienso en relación a los subsidios. La verdad es difícil porque no se habló específicamente, pero se refieren a un estudio de la OECD donde dicen que las tarifas telefónicas son las más altas del mundo frente a los salarios mexicanos. Pero es un estudio muy mañoso que hace la OECD en este caso, porque si el parámetro son los salarios de los salarios mexicanos son de los más bajos del mundo. Así es que todos los servicios, la televisión, las tortillas, los servicios telefónicos, la electricidad, pues es lo más caro del mundo porque están frente a los salarios más bajos del mundo. Pero como nada más señalan las tarifas telefónicas, pues todo el mundo dice, pero no dice que todo lo demás es también más caro frente a los salarios mexicanos. Entonces le quiero dar una explicación así, pues para que vea que no hubo mala fe, simplemente me pareció ocioso contestar los que ellos ya sabían que yo tenía que contestar. En cuanto al monto del 15% que usted nos habla. Bueno, déjenme decir que se calcula que puede ser en alrededor entre 7,000 y 11,000 millones de pesos, lo que significaría de caída de ingresos para Teléfonos de México. Anuales. Anuales. Muchísimas gracias.